La comunicación que voy a presentar a continuación se titula Docencia en inglés en la universidad, enfoques prácticos para un aprendizaje bilingüe de calidad. Esta comunicación surge como resultado del trabajo de dos docentes que pertenecen a dos universidades, a la Universidad de Loyola y a la Universidad de Granada. Para ponernos en contexto y hablar de la relevancia del inglés en nuestra etapa actual universitaria, tenemos que tener en cuenta que vivimos en una sociedad globalizada en la que estamos continuamente desplazándonos, hay mucha movilidad de población. También, por ejemplo, a nivel universitario tenemos mucha movilidad de estudiantes y esto impulsa el uso de otras lenguas para poder comunicarnos en estos contextos. Entonces, esta sociedad también nos impulsa no solo a tener una lengua, sino a tener una segunda lengua o más incluso, ¿no? En este caso, hablamos del inglés como una segunda lengua que se desarrolla tanto en ámbitos académicos como también en ámbitos profesionales. Por tanto, podemos decir que el bilingüismo es una realidad cotidiana que nos podemos encontrar en muchos contextos educativos, tanto a nivel de clase, a nivel de lectura de artículos científicos, asistencia a conferencias internacionales y una amplia variedad. A día de hoy sí podemos decir que hay políticas lingüísticas europeas que son promovidas por la Comisión Europea y el Consejo de Europa que fomentan esta educación bilingüe. Un ejemplo de ello es el programa 1+2, que es un programa que promueve el aprendizaje de al menos dos lenguas aparte de la lengua materna. Las políticas lingüísticas europeas tienen varios objetivos estratégicos. Por un lado, buscan fomentar el entendimiento mutuo entre países, algo esencial en un continente con gran diversidad cultural y lingüística. Tenemos que tener en cuenta que este enfoque promueve la cohesión social y fortalece la identidad europea compartida. Otro objetivo clave es potenciar el multilingüismo, no solo como una herramienta de comunicación, sino también como un valor cultural que enriquece a las sociedades. Se reconoce que hablar varios idiomas no es solo una ventaja práctica, sino que también tenemos que tener en cuenta que esto nos abre unas nuevas perspectivas, valores y diferentes formas de pensar. También estas políticas apuntan a preparar a los ciudadanos para ser más competitivos en el mercado laboral, en este caso internacional, que cada vez es más exigente y está más globalizado. En este contexto, el conocimiento de idiomas se convierte en una competencia clave para esta empleabilidad y la movilidad profesional. En el ámbito universitario, una de las estrategias más destacadas es el uso del modelo EMI, es decir, la enseñanza de asignaturas utilizando el inglés como medio de instrucción. Este modelo genera muchas oportunidades, especialmente para internacionalizar los programas y atraer estudiantes de otros países que se puedan mover con mayor facilidad. Sin embargo, también puede plantear una serie de desafíos, sobre todo para aquellos estudiantes que tengan mayores dificultades en el aprendizaje lingüístico o que tengan una competencia lingüística más bajita en el inglés. Esto exige apoyo didáctico adicional. También exige formación del profesorado y un enfoque inclusivo para que puedan participar todos los estudiantes sin quedarse rezagados por tener menor competitividad lingüística o un nivel más bajo. Algunas dificultades que nos encontramos del bilingüismo en la universidad o de que las clases sean en un segundo idioma serían las dificultades lingüísticas, por ejemplo, la interferencia del primer idioma en el segundo idioma. Esto generaría errores en la estructura y en el vocabulario, interfiriendo el primer idioma, el idioma nativo, sobre el segundo idioma y dificultándolo. También tenemos que tener en cuenta que las representaciones semánticas son más débiles en la L2, que es la segunda lengua, dificultando en algunos casos la comprensión y también la expresión dentro del inglés. Por otro lado, a partir de las dificultades lingüísticas, ¿no? Bueno, que ahí también estaría incluida, por ejemplo, el nivel de competencia lingüística, ¿no? Pero nos encontramos con otras dificultades que también tenemos que tener en cuenta, que son las dificultades cognitivas. Por ejemplo, tenemos una mayor sobrecarga cognitiva cuando procesamos en un segundo idioma y esto hace que reduzcamos los recursos que estamos invirtiendo en esta tarea. Es decir, yo realizo una tarea en inglés
que es mi segundo idioma, y esto hace que disponga más recursos para esa actividad, haciendo que a lo mejor de manera paralela otra parte de la actividad sea más difícil para realizar, ya que estoy invirtiendo muchos recursos en entender esa actividad dentro del idioma en la que la estoy realizando. Es decir, estoy invirtiendo una parte en el entendimiento del idioma y la comprensión, y esto reduce mi carga a la hora de realizar la tarea. Entonces tenemos que tener en cuenta esta carga cognitiva, que para algunos alumnos será mayor y para otros menor. También depende esto de las dificultades lingüísticas que tenga el alumno y también las dificultades psicológicas. Es decir, por ejemplo, hablar en un segundo idioma puede implicar para algunas personas inseguridad lingüística, y esto a su mismo tiempo limitar la participación oral que tengan en clase o incluso la interacción con el profesor o con otros compañeros. También esto puede generar ansiedad en los estudiantes, que al mismo tiempo afecten su autoestima, y de manera como consecuencia, ¿no?, o de manera negativa, esto podría llegar a afectar al abandono del uso del inglés como un idioma, y evitarlo constantemente, lo cual, bueno, retroalimentaría un poco este bucle que estamos comentando. Si no practico o no lo realizo, voy a tener más dificultades lingüísticas, me va a suponer más carga, al mismo tiempo esto va a seguir potenciando mi inseguridad. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar docencia en un segundo idioma, en este caso en inglés. Con este trabajo, uno de los objetivos principales sería identificar estrategias que favorezcan el aprendizaje, la participación y el bienestar emocional de los estudiantes en contextos universitarios bilingües. Y como objetivos secundarios tendríamos facilitar la comprensión de contenidos en asignaturas que son impartidas en inglés, en un contexto universitario. También en estas mismas asignaturas en inglés promover una participación más activa en clase, creando un entorno mucho más inclusivo donde todos los participantes, los que tengan más nivel, los que tengan menos nivel, se sientan seguros para comunicarse y colaborar. Y también reducir la ansiedad lingüística, abordando esta barrera emocional que podría aparecer justo junto con la dificultad en el uso del inglés. En cuanto a la metodología del estudio, se realizó una revisión cualitativa de herramientas didácticas que se utilizan en la docencia en inglés y seleccionamos las estrategias más eficaces y aplicables que vemos en el contexto universitario. Por tanto, en cuanto a la estrategia, vamos a presentar las herramientas más relevantes que derivan de esta revisión, enfocadas en apoyar a los alumnos para superar sus barreras lingüísticas y cognitivas y para reducir el impacto emocional negativo. Ahora vamos a hablar de la estrategia denominada enfoque comunicativo, que fue propuesta por Canale en 1980, que representó un cambio fundamental en la enseñanza de las lenguas, ya que deja de centrarse exclusivamente en la gramática para priorizar el uso real del idioma. A nivel universitario, esta estrategia es especialmente útil porque fomenta tanto la fluidez oral como escrita y prepara al estudiante para interactuar en contextos reales, como presentaciones académicas o comunicaciones laborales. Actividades como debates o simulaciones de entrevistas no solo reforzarían el uso del idioma, sino que también en este caso fortalecerían habilidades profesionales clave. Otra estrategia es el aprendizaje basado en tareas, que fue propuesto por Ellis y Sheckham, que plantea que el idioma se aprende mejor cuando se usa para completar tareas significativas. Por ejemplo, en el entorno universitario, esto tiene un impacto directo en la motivación del estudiante, ya que conecta el aprendizaje del idioma con situaciones reales, como la redacción de informes o la recolección de datos. Además, también esta metodología estimula el pensamiento crítico y favorece la resolución de problemas. Estamos hablando entonces de dos competencias centrales en la formación superior. Otra de las estrategias es el CLIL, que es el aprendizaje integrado de contenido y lengua, defendido por Coyle, que integra el contenido disciplinar con aprendizaje de idioma. Esta herramienta es particularmente eficaz en la universidad, donde los estudiantes ya están inmersos en contenido académico específico, por ejemplo, leer artículos científicos o tomar notas en inglés,
Esto no solo ayudaría a mejorar el idioma, sino también que prepararía al alumnado para enfrentar contextos académicos internacionales. También se trataría de una estrategia muy útil para reducir la fragmentación entre el curso de idioma y asignaturas de contenido. O sea, integraría ambas. No habría tanto esa dicotomía. La estrategia que voy a comentar ahora es el andamiaje, basado en la teoría sociocultural de Vygotsky y desarrollado por Brunner. El andamiaje consiste en ofrecer un apoyo gradual y temporal al estudiante para ayudarlo a avanzar hacia un nivel más alto de competencia. En el aula universitaria esto lo traduciríamos a unas estrategias como el uso de modelos de redacción, plantillas o guías paso a paso que acompañen al proceso al estudiante sin reemplazar el pensamiento del estudiante. Esta práctica permitiría enfrentar la complejidad del lenguaje académico con una menor frustración y también al mismo tiempo ayudaría a mejorar, a reducir algunas de las barreras emocionales que hemos comentado con anterioridad, como es la ansiedad o la inseguridad. Finalmente, el aprendizaje por proyectos, como lo plantea Maida, es ideal para el contexto universitario porque promueve la creatividad, la autonomía y la colaboración. Se trata de una estrategia flexible que permite trabajar con temas de interés profesional, conectando en este caso el idioma con el mundo real, en este caso con el mundo profesional incluso. Por ejemplo, los estudiantes pueden desarrollar portafolios profesionales en inglés o presentar investigaciones en congresos simulados. Esto no solo fortalecería su dominio en el idioma, sino que también al mismo tiempo mejoraría su perfil académico y laboral. Una de las grandes aportaciones de la estrategia metodológica revisada es que permita a los estudiantes universitarios superar barreras que van más allá del idioma. Hablamos de obstáculos tanto lingüísticos como cognitivos que muchas veces dificultan el aprendizaje en contextos multilingües o cuando se utiliza una lengua extranjera como medio de instrucción. Estas estrategias no solo abordarían el componente técnico del lenguaje, sino también el impacto emocional que puede tener el uso de otro idioma distinto al idioma materno. Aspectos como la ansiedad comunicativa o el miedo a cometer errores son muy frecuentes, especialmente en estudiantes que se sienten inseguros con su nivel de competencia lingüística, que suelen ser los que tienen un nivel un poco más bajo. Reducir estos factores emocionales negativos sería fundamental para favorecer en clase una participación más activa y esto conllevaría un aprendizaje más significativo. Por otro lado, la formación docente también es clave. No basta con aplicar metodologías innovadoras, sino que también es necesario que los profesores reciban una capacitación adecuada para saber cómo implementarlas de manera efectiva. Esto no solo mejoraría la calidad de la enseñanza, sino también que la haría más inclusiva y más adaptada al nivel real del alumnado y centrada en sus necesidades. Un enfoque pedagógico sensible y bien estructurado nos podría ayudar a marcar la diferencia en la experiencia de los estudiantes y también en sus resultados académicos. A modo de conclusión, simplemente remarcar de nuevo la necesidad de una enseñanza bilingüe de calidad donde podamos adoptar estrategias como las que hemos propuesto, ¿no? De andamiaje y otras herramientas didácticas específicas que nos ayuden a mejorar sustancialmente la calidad de la enseñanza en estos contextos universitarios bilingües, que esto nos llevaría a un enfoque más inclusivo que al mismo tiempo también sea más eficaz y que esté basado en una evidencia pedagógica, obteniendo de esta manera tanto beneficios para el alumnado, pero también como a la formación del docente. Y al final también esta propuesta sería una respuesta que se alinearía, ¿no?, con los retos y las demandas de la educación superior en el entorno en el que estamos, que se trata de un entorno globalizado y más multicultural. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda pueden enviarme un correo.